verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me he visto con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué bonitas las promesas de nuestro Señor, ¿no? Dicho esto, vamos a cantar. Espero que se me escuche bien. No estoy utilizando mi computadora, así que... El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, creador de los cielos. Oxígeno en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará así, mi ser oxígeno en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará su temor contra mis adversarios. Yo me regocijo en su salvación. Diré como Dios, como Dios. Yo me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. En el Señor se exalta, y yo que cantaré sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, en el Señor se exalta, y yo que cantaré sin temor contra mis adversarios. Cuando me regocijo en su salvación. Como mi Dios, cuando me regocijo en su salvación. Mira que no hay Dios como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios.
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda no seré para ti. Aquí estoy, yo ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda no seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda no seré para ti. Para ti.
Bueno, hermanos, no nos olvidemos que el domingo 18, o sea, la próxima semana, tenemos nuestro culto presencial. O sea, vamos ya a reunirnos en nuestro templo. Así es que estamos felices y agradecidos con Dios por esto. Y no olvidemos las recomendaciones, ¿no? Lleguemos con todas las medidas de seguridad, con nuestra mascarilla, con nuestro alcohol. También tenemos reunión de jóvenes a las 5:30 los días sábados. Y este sábado que viene van a estar viendo el tema, es una cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, si usted quiere conectarse con los jóvenes y escuchar su reunión, pues bienvenido sea. En los días jueves tenemos nuestro devocional a las 7:30. También los días sábados estamos con la reunión de adolescentes a las 6 p.m. Y no nos olvidemos que este domingo 18, después de nuestro culto dominical, tendremos la asamblea extraordinaria, o sea, todos estamos cordialmente invitados, siendo miembros de nuestra iglesia, tenemos que estar ahí. Y es importante que podamos asistir todos, ¿no? Que en lo posible no faltemos. Los temas que están ya publicados en nuestra iglesia, ya lo hemos revisado, entonces son de suma importancia. Vamos a orar para recibir la palabra. Gracias te damos, Señor, por estas alabanzas, por abrir nuestra boca, podemos, Señor, comunicarnos por medio de esto que tú nos diste, la boca, nuestras manos, Señor. Permítenos ahora disponer nuestro corazón, Señor, para alabarte, darte la gloria, darte la honra, Señor. Permite, Señor, abrir nuestra mente y entender, Señor, que la verdad absoluta es solo tu palabra, Señor. Te damos la honra, la gloria y te bendecimos, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Te bendecimos, te alabamos, dándote la honra y la gloria solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Espero que se me esté escuchando bien, porque hoy vamos a estar continuando con el mensaje que vimos la semana pasada. Vamos a hacer una pequeña recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, y les invito a que abran su Biblia en 1 Corintios 7. Vamos a seguir con el tema de la soltería y el matrimonio. Y como hemos hablado, la intención de esta serie no es tanto profundizar en todos los aspectos que podemos encontrar en esta carta, porque son demasiados, algunos son bastante profundos. En algunas ocasiones ya revisamos el tema del matrimonio y el divorcio y cómo se debería hacer. Así que vamos a ver los aspectos más generales en toda la carta que estamos estudiando. Ahora, ¿qué aprendimos en la primera parte del sermón? Si ustedes se acuerdan, había algunas preguntas que los hermanos de Corintio mandaron a Pablo en una forma de carta. Y una de esas preguntas era, bueno, Pablo, ¿qué hacemos con los solteros? ¿Qué hacemos con los matrimonios? ¿Y qué hacemos con la inmoralidad sexual? ¿Cuál es tu opinión, Pablo, acerca de este tema? Y Pablo le responde de esta manera. Hay dos ordenanzas bastante claras en cuanto a la inmoralidad sexual. Lo primero es los solteros, ¿no? Los solteros deberían permanecer solteros, pero si no se podían dominar, se tenían que casar. Dice el versículo 7. Dice, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse,
que se casen, pues es mejor casarse que arder en pasión. Así que esto conversamos la semana pasada, y es que mientras muchas personas pueden llegar a pensar que frente a la inmoralidad sexual, la forma más correcta, más sabia de responder a esto sería que los hijos o los solteros eviten relacionarse con el sexo opuesto, y ahí ponemos algunas reglas de no puede estar hasta tal hora, en tal momento, no pueden estar a solas, y empezamos a crear reglas para evitar este problema de la inmoralidad sexual, como tratando de cuidar. La solución de Pablo es bastante radical para nuestros tiempos. Pablo dice inmediatamente que se casen, o sea, ¿cómo luchar con la inmoralidad sexual en los solteros? Pablo dice, si no se pueden mantener solteros, entonces que se casen. Él no está diciendo pongan reglas en casa, pongan, no sé, horarios en casa. Directamente Pablo está diciendo que se casen. Ahora, en cuanto a los matrimonios, Pablo dice, en cuanto a la inmoralidad sexual, versículo 3, dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Hay dos razones por las que Pablo dice esto, y es que la primera, porque la abstinencia en el matrimonio no trae nada bueno. Es decir, si el matrimonio se abstiene de cumplimiento conyugal, digámoslo así, no trae nada bueno esto. Y lo segundo es que en el momento en que nos casamos, algo ocurre con nuestro cuerpo. Y eso está en el versículo 4. Dice, la esposa ya no tiene poder sobre su cuerpo, sino el esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Ahora, lo que vimos es que esto está completamente alejado de un tema romántico. Hubiéramos preferido que Pablo nos diera algunos tips para, no sé, que el fuego en el matrimonio se mantenga, pero Pablo va directamente a algo práctico, ¿no? Que no se niegue el uno al otro. Esto no cae en el tema romántico, pero cae en el tema de lo correcto y lo justo. Son dos cosas bastante radicales si nos ponemos a pensar. Por un lado, los solteros no deberían tener reglas, no deberían ser apartados de su novio o de su novio. En cuanto a la inmoralidad sexual, Pablo va directamente a que se casen. Como habíamos hablado, es ponerle es sentarle a los hijos, es sentarle a este noviazgo y decirle, ok, no pueden dominarse, entonces se casan. No, sin reglas, sin nada de este tipo de cosas. Y en cuanto a los solteros, dice que no se nieguen el uno al otro. La realidad es que dentro del matrimonio también puede haber inmoralidad sexual. Y eso es causante primordialmente por negarse el uno al otro. Hay otras cuestiones también, pero Pablo dice, en cuanto a la inmoralidad sexual, lo que les digo a los matrimonios es que no se niegue el uno al otro. Ahora, ¿qué también vimos? Vimos la respuesta y los mandamientos de Pablo según el caso. Por lo menos tenemos 4 casos que Pablo nos da. El primer caso son acerca de los solteros. Es interesante, pero Pablo siempre empieza con los solteros. Así que es como un guiño a la importancia que tenemos que darle en este estado. Versículo 8. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, es decir, soltero. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder en pasión. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo en la cuestión de la soltería? Quedarse solteros. Si no se pueden quedar solteros, entonces cásense. No hay términos medios, no hay ese, vamos a estar un tiempo, vamos a ver cómo funciona. No hay términos medios. O te quedas soltero o te casas. No hay términos medios. Lo interesante de esto es que si bien hay algo natural en cuanto a las relaciones románticas, Pablo va directamente a los dos extremos. O te quedas soltero o te casas. Uno como joven podría decir, no, todavía estoy joven, todavía necesito estudiar, todavía no estoy preparado, pero Pablo va directamente. O te quedas soltero para hacer lo que tú quieres, estudiar, prepararte, no sé,
crecer como persona o vas directamente a casarse. Esto es importante porque ya cuando uno empieza una relación romántica, uno tiene que estar pensando ya en el matrimonio. O sea, no diciéndole nos vamos a casar al día siguiente después de hacerse novios, pero uno tiene que estar pensando en ser el esposo y la esposa que Dios quiere, es decir, me tengo que cuidar, tengo que evitar hacer o estar en lugares en donde mi cuerpo que va a reaccionar naturalmente, peque. Entonces, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a la otra persona, voy a cuidar esta relación hasta que Dios diga que va a cambiar mi estado civil, es decir, que Dios ponga en nuestro corazón que nos vamos a casar. El segundo caso que encontramos es el matrimonio cristiano. Dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, y ya revisamos lo que decía el Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera que el esposo no abandone a su esposa. Recuerden, esto es para matrimonios cristianos que, si lo pensamos, el cristiano no piensa en divorcio nunca, porque sabe lo que Dios está pensando del divorcio. Si Dios aborrece el divorcio, el cristiano también aborrece el divorcio. Sin embargo, había hermanos en la iglesia de Corintio que se habían separado y Pablo les dice, ok, se separaron, entonces permanezcan separados. Y si no, entonces procuren reconciliarse con su esposo o con su esposa. Es decir, ya no se pueden volver a casar. O se mantienen solteros o se vuelven a reconciliar con su esposo. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos. Entonces nos regimos a lo que el Señor está diciendo. Esto iba claramente contra las decisiones que van fuera del mandato de Dios. Los cristianos, y esto es una lástima, que los cristianos utilicen la Biblia para argumentar algo que ellos mismos están decidiendo. Si bien tenemos digamos, el permiso especial de Dios para el divorcio por cuestiones de adulterio, pues Dios no se divorció de su esposa, o sea, su pueblo, por cuestiones de adulterio. Más bien lo perdonó una y otra vez. Entonces, el cristiano que sabe este tipo de cosas y cómo Dios ha reaccionado frente a la infidelidad de su pueblo, él no está pensando en el divorcio, más bien en restaurar el matrimonio. O sea, para el cristiano no hay divorcio, pongámoslo así. O sea, la palabra divorcio para el cristiano no existe. Sin embargo, si te llegas a divorciar, porque hay ocasiones en que sí necesitas paz, sí necesitas un tiempo, si te llegas a divorciar, Pablo le dice, ok, permanece soltero. Y si no, trata de reconciliarte con tu esposo. En ninguna manera, en ningún texto encontramos que te puedes volver a casar siendo tú cristiano y sabiendo lo que Dios piensa del divorcio. De ninguna manera. No hay texto en que el cristiano puede volverse a casar después de un divorcio, aun sea por temas de adulterio. Pablo lo dice claramente en estos versículos. Esto no quiere decir que tú tienes que estar obligado a estar con una persona de ninguna manera, pero lo que dice es, si te vas a separar de esta persona, ya no te puedes volver a casar. O permaneces soltero o te reconcilias con la persona, pero no te puedes volver a casar con otra persona. Esto en cuanto a los solteros. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que dice Pablo? Primero, mantener el matrimonio, es decir, cuidar el matrimonio por mandato de Jesús. Y lo segundo es cuidar el propósito y la santidad del matrimonio. Haz todo lo posible por cuidar tu matrimonio. Cualquier error que no se solucione puede llegar a ser grave después. Así que trata de mantener y cuidar tu matrimonio por el propósito y la santidad que tiene el matrimonio. El tercer caso y el cuarto caso que tenemos es en cuanto a los matrimonios mixtos. Versículo 12. Dice, a los demás les digo yo
y no el Señor, puesto que Dios no topó este tema. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco debe abandonarlo. Hablamos que para un cristiano, el que otra persona que pertenezca a su congregación, que sea cristiana, se casa con un inconverso, para el cristiano es terrible, o sea, es lo peor. ¿Cómo te vas a casar con esa persona si no es cristiana, si no conoce la palabra del Señor? Te va a ir mal, eso es lo que nosotros decimos, te va a ir mal porque estás yendo en contra de lo que dice el Señor. Pero Pablo está diciendo que si tú te casas con un converso, está bien. Si tú te casas con una inconversa, está bien relativamente. Pero ¿cuál es el mandato central en cuanto a este matrimonio mixto? Que el cristiano, el que sabe cuál es lo que Dios piensa acerca del divorcio y lo que Dios piensa acerca del matrimonio, tiene que procurar santificar su matrimonio. No con dureza, pues la palabra nos dice cómo hacerlo, y eso vimos la semana pasada. Les había dado algunos textos bíblicos que ojalá los hubieran buscado, espero que los hayan buscado, pero para las mujeres tenemos primera de Pedro 3:1 al 7 y Colosenses 3:18. Y para los varones, primera Timoteo 5:8 y Colosenses 3:18. Son textos que nos van a ayudar a cómo mantener el matrimonio, así sea que tu pareja no sea cristiano. Esto no es un problema, o sea, Pablo no lo ve como un problema, sino que tú puedes santificar a tu esposo o a tu esposa no creyente, y también has santificado a tus hijos. En cuanto al divorcio, en los matrimonios mixtos, Pablo nos da dos causas. Y lo interesante de esto es que por muchos años, posiblemente nosotros pensamos que para el divorcio se necesitaba solo una causa, que es la fornicación. Pero la palabra realmente tiene dos causas para el divorcio. El primer divorcio sí es por adulterio, pero en matrimonios mixtos, recuerden esto. Y la segunda causa para el divorcio es por el deseo del inconverso. Si el inconverso quiere separarte, tú estás libre, dice Pablo. Las dos causas, tanto por fornicación y por el deseo del inconverso, las dos causas están determinadas y direccionadas por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes elegir fuera de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano, entonces tú no piensas en divorcio, realmente piensas en restaurar. Tengo que decirlo esto, hermanos, no quiere decir Pablo que le estés rogando. Restaurar no quiere decir rogar. Entonces, restaurar tiene que ver con el comportamiento santo que tú tienes que tener dentro de casa. Y ahí tenemos los textos que les había compartido, tanto para mujeres como varones. Ahora, entendiendo los aspectos más generales, entramos en la enseñanza de Pablo. La primera enseñanza que nosotros vimos fue que la soltería, por el propósito, y eso es claro, la soltería por el propósito es mejor que el matrimonio. Ahora, Pablo lo estaba diciendo como soltero, yo lo tengo que decir como casado. Así que es una distinta, no sé, idea. Pero la soltería por el propósito es mejor que el matrimonio. Versículo 25. Dice, en cuanto a los solteros y las solteras, no tengo un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no dio un mandamiento acerca de esto. Simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Soy del parecer de que ante la situación apremiante es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Estás soltero? No busques casarte. Entonces, para cierto propósito, para ciertas personas, la soltería es la mejor opción que el matrimonio. Y póngale ahí, subrayelo, para ciertas personas y para cierto propósito. Ahora, ¿qué le dice esto al soltero? ¿O qué le debería decir esto al soltero? Ten cuidado de no involucrarte en nada que te acerque al matrimonio.
Pablo habla de una situación apremiante y la razón que muchos jóvenes, muchos solteros tienen a dar acerca de por qué no se quieren casar es por un tema de estudios, de preparación, de la economía. Pablo no está diciendo esto. Cuando revisamos el texto vimos que si bien había una situación apremiante, la situación apremiante no tenía nada que ver con la educación, con el estatus académico y también con el tema económico. Tenía que ver con una persecución para los cristianos. Como había dicho, 10 años después de que la carta de Pablo hacia los Corintios se diera, 10 años después empezó la persecución de Nerón, que es la persecución que tenemos en la primera parte de Apocalipsis. Entonces, esa era la situación apremiante que Pablo está diciendo, no tanto en temas económicos ni de preparación. Si lo pensamos, pues en esa época, pues, no es que había lo que hoy tenemos. Así que si es en cuestiones de persecución, si tú estás siendo perseguido, tal como lo hacían en esa época, tú, pues, si eres soltero, procura no casarte, y si eres casado, procura no divorciarte. Si no estás pasando por eso, tienes que cuidarte. Esto le tiene que decir al joven, tú tienes que cuidar tu estatus, tu condición de soltería, para no llegar a una situación en donde, si bien es, como había dicho, es la experiencia más bonita que nosotros podemos llegar a tener, también trae sus dificultades. Así que no te metas en temas tan, no sé, tan oscuros como es el matrimonio. Que no puedes manejar. Exacto, como que en temas que no puedas manejar. Yo había dicho esto, mis hermanos, pero si tú eres lo suficientemente adulto para elegir qué hacer con tu relación romántica, yo supongo que vas a ser lo suficientemente adulto para asumir las responsabilidades del matrimonio. La tendencia de la juventud, en mis hermanos, es pensar más allá o no pensar más allá de sus deseos, sin ver la responsabilidad que trae ese tipo de decisiones. Es decir, la juventud tiende a desearlo todo. No sé si se has dado cuenta. Yo deseo tener esto, pero no deseo tener esto. O sea, deseo tenerlo todo sin las responsabilidades que se merecen tales decisiones. Entonces, para tales jóvenes que están pensando en que pueden decidir sobre su relación romántica, pues Pablo les dice, o te quedas soltero o te casas, no hay término medio, no puedes estar jugando entre una cosa y otra. Y esto, hermanos, nos lleva a la segunda enseñanza. Esta enseñanza no la vimos la semana pasada y la vamos a revisar este día. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Nuestro estado civil debe ser vivido con miras al cielo y no a la tierra. Voy a repetir esto. Nuestro estado civil debe ser vivido con miras al cielo y no a la tierra. Versículo 29. Dice, pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. Esto para algunos esposos debe ser como, bien. Pero no quiere decir lo que muchos esposos están pensando. Versículo 30. El que llora como si no llorara. El que se alegra como si no se alegrara. El que compra como si no tuviera nada. El que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara. Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Y tenemos que irnos al contexto en que se estaba dando esto. Si bien, mis hermanos, este texto también se ha utilizado para los últimos días,
La realidad es que este texto fue dado en contexto específico, no tanto para el futuro, así que hay que verlo en el contexto específico. Pablo estaba hablando de la persecución que los cristianos iban a recibir de parte de Nerón y otros emperadores romanos. No tanto de los últimos tiempos, mis hermanos. Esto es importante aclarar. Así que no importa, mis hermanos, la decisión que tú tomes acerca de tu estado civil, si quieres permanecer soltero o casarte, no importa la decisión. Todos hemos nacido con el propósito de servir a Dios y llegar a la estatura de su Hijo. Así que no importa tu situación civil, todos hemos nacido para servir y para llegar a la estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los solteros no piensen que lo que tenemos en este mundo o lo que van a llegar a tener en este mundo es todo. Mis hermanos, no es raro, y esto es muy, muy importante, no es raro que los jóvenes, llevados por su visión de este mundo y de lo que quieren tener en este mundo, cada vez se alejen más de ser parte de una obra más grande que sus vidas. Ahora, para hacerlo más personal, podríamos decir, ok, quiero estudiar, quiero prepararme, pero si te das cuenta, ¿para qué te preparas? ¿Para qué quieres estudiar? Y cada vez esa preparación, esos estudios te van alejando más y más de ser parte de una obra más grande que tu propia vida. O sea, la tendencia de los jóvenes en esta época es que piensan que todo lo que podemos llegar a tener en este mundo es todo. O sea, no piensan más allá de este mundo. O sea, no están pensando en el cielo, ni que sus vidas sean parte de la obra que va a permanecer. O sea, ellos van a ponerse a estudiar, van a ponerse a preparar, pero cada vez se alejan más de ser parte de una obra o de la obra más grande que es el ministerio del Señor. Y en cuanto a los casados, que los casados no piensen que lo que han conseguido en este mundo es todo. Lastimosamente es la tendencia a los casados, pensar que su casita, su carrito, su trabajo, su matrimonio, sus hijos, es todo. O sea, es todo lo que van a conseguir en este mundo. Por lo tanto, no es raro encontrarse con ejemplos de muy buenos padres, de estos padres que contribuyen a la familia, que educan a sus hijos, que están ahí en cualquier necesidad. No es raro encontrarse con ejemplos de padres, ejemplos de madres, ejemplos de buenos esposos, de buenas esposas, pero pésimos, pésimos siervos del Señor. O sea, por un lado pueden ser grandes padres, grandes esposas, grandes esposos, pero pésimos, pésimos siervos del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están pensando que su familia, su trabajo, su casa, su carro, todo lo que tienen en este mundo es todo. Y no van más allá. O sea, su mirada no está en el cielo, sino está aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de esto? Versículo 29. Quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. No está diciendo, deja a tu esposa. Está diciendo, ok, vive en la perspectiva de lo que tienes que vivir. ¿Para quién vives? Para Cristo. No es para tu esposa, no es para tus hijos. Vive para Cristo. Si bien en vivir para Cristo, eso significa que tienes que cuidar a tu esposa, tienes que cuidar a tus hijos, pero tienes que vivir en perspectiva de Cristo, no de tu familia. Entonces dice, para los que, quiero decirles esto, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera, es decir, soltero. ¿Cómo vivía el soltero? Para Cristo. 30. El que llora como si no llorara. O sea, ¿para qué vas a llorar? Para Cristo. El que se alegra como si no se alegrara. ¿De qué te vas a alegrar? ¿De las cosas que tienen en este mundo? No. El que compra como si no tuviera nada. El que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Y aunque el contexto es más fuerte, es más grave, más oscuro en este tiempo, la realidad, hermanos, es que nuestra vida va a desaparecer. Así que no deberías vivir en perspectiva de este mundo, sino en perspectiva del mundo venidero o del cielo venidero. Entonces, no es raro, mis hermanos, que encontremos a jóvenes que por su visión de este mundo quisieran prepararse,
para tener sus cosas, para trabajar, para tener su estatus, pero cada vez se alejan más de la obra más grande de sus vidas, que es el Evangelio, que es el ministerio de nuestro Señor. Y por otro lado, los casados, no piensan que por conseguir todo lo que están consiguiendo, eso es todo. Por eso no es raro encontrarse a ejemplos de buenos padres. Y usted, no sé, esposa puede decir, mi esposo es un buen padre, un buen esposo, pero un pésimo, pésimo siervo del Señor. Así que se puede ser un buen esposo sin ser un siervo del Señor, claro que sí. Pero no se puede ser, siendo un siervo del Señor, un pésimo esposo. No sé si me explico, pero sí se encuentra grandes padres, grandes esposos, grandes esposas sin ser siervos del Señor, pero no se puede encontrar grandes siervos del Señor sin ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres y buenos hijos, buenos jóvenes. Así que no se puede encontrar eso. Esto no significa, mis hermanos, que debemos dejar de amar a las personas que están en nuestra vida. No significa. O debemos dejar a un lado el crecimiento personal que nosotros podemos llegar a querer y tener. Lo que significa esto es que es necesario poner en perspectiva el propósito de nuestras vidas. Si el propósito para ti es llegar a tener una casa, vas a vivir para eso. Si el propósito para ti es llegar a vivir para Cristo, vas a vivir para eso. En medio de eso puedes llegar a tener casa porque Dios prospera. O sea, prospera a quien quiere prosperar. O sea, da oportunidades a quien quiere dar oportunidades. En el tema económico, el Señor dice, pues yo te voy a dar lo que necesites. Así que no va en ese tema, sino en el propósito, en la perspectiva que nosotros deberíamos tener en cuanto a nuestras vidas. Hermanos, en cuanto a esto, usted sí se tiene que preguntar si lo que yo estoy haciendo es acorde al propósito que Dios me ha llamado. Lo que yo estoy haciendo es acorde al propósito que Dios me ha llamado. Pregúntese si sus metas en esta vida corresponden a un plan mayor que sus propias vidas. Si a futuro está pensando, yo quiero tener esto, ahora, pregúntese si esas metas, si esos sueños, si esos propósitos van o corresponden a un plan mayor que sus propias vidas. Y no hay nada más grande que nuestras propias vidas que el ministerio del Señor. Versículo 32. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Por lo tanto, Pablo dice, me encantaría que los solteros se mantengan solteros, o sea, que no se casen por este tipo de cosas. Mis hermanos, un pastor dijo, el peligro no está en que amemos demasiado a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos. El peligro está en que no amemos más a Dios. ¿Tú puedes amar demasiado a tu familia, a las personas que están a tu lado? Claro que sí. Pero el peligro no está en eso. El peligro está en que tú debes amar más a Dios que a tu propia familia. Y en esa idea nosotros tenemos que vivir y hacer las cosas. Hay que preguntarnos algo, mis hermanos, y esto lo voy a separar, tanto para los solteros como para los casados. Pregúntese esto. Soltero, tú que todavía tienes la oportunidad de salir corriendo. Soltero, ¿tú harías por Dios lo que haces por tu crecimiento personal y por cumplir tus sueños? O sea, ¿harías por Dios eso? ¿Te quedarías, no sé, hasta las 4, 5 de la madrugada trabajando por Dios? ¿Trabajarías de domingo a domingo por Dios? ¿Procurarías tener las mejores notas por Dios? O sea, ¿tú harías por Dios lo que estás haciendo por tus proyectos personales, por tu crecimiento personal, por cumplir tus sueños? ¿Tú lo harías?
Es impresionante que nosotros podemos sacar tiempo para nuestras cosas, pero no para el Señor. Para el Señor, o sea, que el Señor espere. Primero es esto. Y para los casados, usted que está casado o tiene hijos o está en este estado civil, que es muy bonito, lo tengo que decir porque está a mi lado. Pero usted que está casado, ¿tú harías por Dios lo mismo que tratas de hacer por tu familia? Es decir, quedarte 2, 3 de la mañana trabajando, pensando en qué harás el día siguiente. ¿Tú harías, o sea, lo que estás tratando de hacer por tu familia, por Dios, lo entregarías todo? Aquellos esposos que aman muchísimo a sus esposas, saben esto, no hay dinero, o sea, no hay dinero suficiente para entregarlo por el bienestar de la esposa o por los hijos. ¿Tú harías eso por Dios? ¿O solo lo haces por tu esposa, por tu esposo, y por tu familia? Entonces, tú harías por Dios lo mismo que tratas de hacer por tu familia. Es impresionante, mis hermanos, el aplauso que tienen los padres o que dan los padres a los hijos cuando estos empiezan una carrera, un trabajo o adquieren algo. No sé si se han dado cuenta, pero esto se llegó a ser una tendencia de cuando los hijos empezaban sus clases, más que todos los hijos pequeñitos, y ahí posteabas, ¿no? la foto de, mi hijo es el primer paso para grandes pasos, y vas el aplauso y estás ahí todo contento, toda contenta, y el hijo está ahí todo vestido, el hijo está amargado, o sea, no quiere salir en la foto, pero tú estás ahí contento, contenta, pero, o sea, es impresionante el aplauso que dan los padres a los hijos cuando estos empiezan una carrera, un trabajo o adquieren algo, es impresionante. Pero poco es el reconocimiento cuando ven a su hijo cada vez más entregado a Dios. O sea, es muy poco el reconocimiento. O sea, si ves a tu hijo más entregado a Dios, orando más a Dios, leyendo la palabra de Dios con sabiduría en su boca, es muy poco el reconocimiento que tú le puedes dar a ese hijo. Pero le aplaudes cada vez que empieza una carrera, cada vez que empieza un curso, cada vez que ha terminado un proceso, cada vez que tiene un trabajo o adquiere algo. Ahí sí le aplaudes, pero cuando se entrega más al Señor, ahí no ves reconocimiento. Es muy impresionante. Y al mismo tiempo es muy impresionante el aplauso que reciben una madre, un padre por salir a trabajar y darle todo a sus hijos, todo lo que necesitan sus hijos para vivir en este mundo. Pero poco es el reconocimiento que ellos tienen cuando el padre se toma el tiempo de educar a sus hijos con la palabra de Dios. Es muy poco el reconocimiento. O cuando ves a la madre entregada por el ministerio de su familia, tratando de que sus hijos encuentren a Dios, que tengan una relación con Dios. Le aplaudes porque trabaja, pero no le aplaudes porque se entrega al ministerio de Jesucristo. Con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Es muy impresionante lo que tenemos en este mundo. Y por eso es que hoy día vemos a jóvenes, es la realidad, mis hermanos. Por eso vemos hoy día a jóvenes que nunca tuvieron una relación con Dios. ¿Por qué? Porque están más entregados a los estudios, a vivir correctamente en este mundo, pero no tuvieron una relación con Dios. O están alejados o se van alejando de Dios, pero son aplaudidos por su desempeño escolar, ¿no? Y le aplaudes, ¿no? Mi hijo sacó un 9, sacó un 10. Le aplaudes, pero no aplaudes cuando tu hijo oró 10 minutos más. Cuando se aprendió un texto bíblico, no le aplaudes ahí. Así que vemos a jóvenes que están muy alejados, que nunca tuvieron una relación con Dios, o que se están alejando de Dios, pero siguen siendo aplaudidos por su desempeño escolar o por su trabajo, por lo que van adquiriendo. Ahí sí le aplaudes, pero en cuestiones espirituales no hay aplauso. Versículo 32. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. ¿Qué está diciendo Pablo? Los solteros no tienen ningún problema en lidiar con las responsabilidades que tiene el matrimonio porque están solteros. ¿Cuál es su enfoque? Pues
ser útiles para el reino de Dios. Ese es el enfoque de la soltería, ese es el enfoque cuando uno no está casado, servir al Señor, o por lo menos ese debería ser el enfoque. Pero los que están casados sí tienen ese problema, sí tienen que lidiar, o sea, al mismo tiempo tienen que lidiar con ser útiles para el reino, pero también tienen que agradar a su esposo, a su esposa y a su familia. ¿Qué nos dice eso? Esto es especialmente para los jóvenes, pero si tú piensas que puedes buscar a Dios con la misma libertad con la que le hacías cuando estabas soltero, estás completamente equivocado. O sea, no digo que es imposible, pero estás completamente equivocado. ¿Qué nos dice esto? Mientras tú estés soltero, mientras los hijos estén pequeñitos, deben procurar buscar y servir a Dios y tener una relación con Dios, porque cuando se casen, no van a poder hacerlo con la libertad que lo hacían cuando eran pequeños, cuando eran solteros. No es imposible, mis hermanos, buscar a Dios, procurar tener una relación con Dios, pero sí tienes que lidiar con otros asuntos, con otros problemas. Los esposos, las esposas saben que el tema económico es un tema a tener pendiente. Eso no lo tiene un joven soltero o un niño. Esos problemas no lo tienen. Pero el casado sí. Y al mismo tiempo tienes que buscar agradar al Señor. Y hay decisiones muy, muy fuertes que tú tienes que tomar en medio de eso. O me voy a trabajar o me voy a la iglesia. O sea, si ven, este problema no debería tener un joven. En esta época sí, pero no debería tener un joven. El joven debería estar concentrado en servir al Señor. Versículo 34. También hay diferencia entre las mujeres casadas y las jóvenes solteras. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. No voy a repetir mucho esto, pero dice tanto en cuerpo. Pero hay un énfasis. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. No es imposible buscar una relación con Dios, pero tiene bastantes problemas en medio de eso. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la soltería? La perspectiva bíblica tiene dos aspectos. Si bien la soltería, según el mundo, es la etapa de tu vida en donde debes aprovechar a disfrutar y formarte, y eso es lo que escuchamos de nuestros padres, mientras estés soltero, procura estudiar, procura trabajar, procura hacer esto. No dice procura servir a Dios, o por lo menos no escuchas tanto. Si bien es la perspectiva del mundo, la de la Biblia es bastante parecida, pero en una dirección distinta. Si no aprovechas la juventud para servir a Dios, para formarte como un siervo de Dios, cuando pasen los años, no creas que vas a poder hacerlo con la misma libertad que lo hacías cuando estabas joven. Dicho, los hermanos que están casados deben saber esto. O sea, no es lo mismo servir a Dios cuando eran jóvenes, digamos, se casaron jovencitos y empezaron a servir al Señor. No es la misma energía, no es la misma situación. Entonces, no creas, joven, que vas a poder servir al Señor con la misma libertad que lo hacías cuando eras joven. Así que tienes que aprovechar tu juventud, no tanto para edificarte para crecer como persona en este mundo, sino para tener una relación con Cristo. La segunda perspectiva bíblica acerca de la soltería es que no te adelantes en situaciones que te van a llevar al matrimonio. Mis hermanos, yo soy de la idea de que no puede haber enamoramiento, noviazgo, cuando tú estás en el colegio. No estás en condición para entender eso. O sea, es mi perspectiva. O sea, si piensas que el enamoramiento, el cortejo, el noviazgo es para el matrimonio, entonces no tiene sentido hacerlo cuando estás en el colegio, también cuando estás en la universidad, cuando todavía te estás preparando. O sea, no tiene mucho sentido porque no estás preparado para asumir tales cosas. Así que no te adelantes en situaciones que te van a llevar al matrimonio. Aprovecha tu juventud para servir al Señor con todo lo que puedas, porque después no vas a tener la misma libertad.
Y todo esto nos dice algo, mis hermanos. Cualquier cosa distinta a eso es desperdiciar nuestra vida. Si tú pones tu meta, tu tiempo para crecer como persona, no en perspectiva del reino, sino en lo que te está diciendo tu carnalidad, entonces es un desperdicio de vida. Si tú te metes en relaciones románticas sin pensar en el reino, sin pensar en la perspectiva del cielo, entonces es un desperdicio de vida. O sea, no tiene sentido si lo ven de este mundo, porque al final vamos a morir. O sea, todo el mundo va a morir, así que tienes que pensar en perspectiva del reino y no tanto de lo que tiene en esta vida. ¿Saben lo que sí debemos recordar acerca de esto? Es que el ser humano tiene un problema muy, muy grave. Y es que tiende a vivir por lo que ve en sus ojos y no tanto en lo que puede llegar a ver en el cielo. O sea, lo que ve en sus ojos, lo que siente su corazón, lo que experimenta su corazón, eso es lo que tiende a vivir el ser humano. Mis hermanos, el ser humano tiende a vivir pensando que tiene todo el tiempo del mundo y que va a permanecer para siempre. No sé si se ha dado cuenta, es como, pienso que siempre voy a vivir, que siempre voy a estar ahí. Yo les había dicho esto a los padres, pero el trabajo más importante que tienen los padres es educar a sus hijos para que ellos vivan en dependencia de Dios cuando no estén los padres. Ese es el trabajo de los padres. Educar a los hijos para que dependan de Dios cuando ellos no estén. Es el trabajo más importante. Hermanos, ¿acaso no se ha dado cuenta que nuestra vida tiene un límite? Y que lo único que permanece o va a permanecer es Dios. O sea, nuestra vida tiene un límite. Vamos a morir. Deberíamos estar pensando en el cielo. Deberíamos estar pensando en más allá de nuestras propias vidas. Deberíamos estar pensando en lo que vamos a dejar. Vamos a morir. O sea, nuestra vida tiene un límite y lo único que permanece es Dios. Nuestro estado civil, sea soltero, seas casado, tiene que ser vivido en miras al cielo y no en esta tierra. Si lo vives mirando a esta tierra, vas a procurar, sí, crecer, no sé, como persona, académicamente, tener el trabajo que tú quieres, pero te vas a alejar poco a poco del cielo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿De qué te sirve ganar el mundo si lo has perdido todo? ¿De qué te sirve? Versículo 34. También hay diferencia entre las mujeres casadas y las jóvenes solteras. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerlos trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Ahora, hay una porción que une tanto a la soltería y al matrimonio. Si bien esta podrá ser la principal enseñanza que encontramos, por lo menos en esta porción, también es la tercera enseñanza que nosotros vamos a ver. ¿Cuál es esa enseñanza que encontramos que une tanto al matrimonio como a la soltería? Pues lo encontramos en el versículo 17. Y lo extraño y lo emocionante y lo particular de esto es que si ustedes pueden ver que arriba habla de la soltería y todo acerca de la inmoralidad sexual y abajo habla de recomendaciones sobre la soltería y el matrimonio, en el medio hay algo importante, hay algo que une todas las dos secciones. Y eso es nuestra tercera enseñanza, que lo vamos a ver sí, muy rápido. Cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y lo llamó. Esa es la tercera enseñanza que encontramos. Cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y lo llamó. Versículo 17. Dice, de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó, a la cual lo llamó. Esto es lo que mando a todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando estaba circuncidado? Es decir, cuando los judíos, que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es que obedezcan los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en la que estaba cuando fue llamado. O sea, ¿cuándo fuiste llamado?
cuando estaba soltero, permanece hasta que Dios pueda decir, pues te cambio de estatus. Fuiste llamado cuando estabas soltero, pues permanece casado hasta cuando Dios diga que va a cambiar tu estatus. O sea, permanece hasta cuando Dios diga que va a cambiar la situación. ¿Cuáles son las condiciones que Dios ha asignado? Versículo 20 dice, cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. O sea, ¿cuáles son las condiciones que Dios ha asignado? La soltería y el matrimonio. No hay otra condición. La soltería y el matrimonio. En cuanto a la soltería, procura permanecer soltero hasta que Dios determine que tu condición tiene que cambiar. O sea, es Dios quien tiene que decirlo. No tú, no tus emociones, no tu corazón, no. Es Dios que va a determinar que tu condición va a cambiar. ¿Y cómo debes comportarte en esta condición de soltería? Pues sirviéndole al Señor, en perspectiva del reino, en perspectiva de Dios y no tanto de la tierra. Y en cuanto al matrimonio, procura permanecer casado. No te divorcies. Procura permanecer casado cuidando tu matrimonio. Mientras te sea posible, cuida tu matrimonio en todos los aspectos. Sin embargo, mis hermanos, esto no quiere decir que no podamos mejorar nuestra condición o nuestra estadía en esta tierra, porque podríamos irnos al otro extremo, de que no podemos estudiar, no podemos hacer esto porque tenemos que vivir en perspectiva del reino. Eso tampoco está diciendo, ese es un extremo muy malo. Dice el versículo 20, dice, cada uno debe permanecer en la condición en la que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes, dice, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Desde el mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Entonces, han sido comprados por precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. La pregunta es, ¿puedes mejorar tu situación en este mundo sin perder la mira en el cielo? Claro que sí, puedes hacerlo. ¿Puedes estudiar, puedes prepararte? Claro que sí, pero siempre en perspectiva del cielo. Cada vez que uno piense en mejorar su situación, si eres joven, siempre tienes que preguntarte, ¿yo haría lo que estoy haciendo por prepararme por Dios? O sea, me quedaría 3, 4, 5 de la mañana por Dios, por estudiar la palabra de Dios, por servir al Señor, que es lo mismo que estoy haciendo por el trabajo. Me quedaría hasta de noche, o me desvelaría, o siempre estaría pensando en el trabajo. Yo haría eso por Dios. O sea, si tienes una respuesta, si puedes ponerla en perspectiva del cielo, pues vas a estar muy bien. ¿Puedes mejorar tu situación en este mundo? Claro que sí. ¿Puedes crecer como persona? Claro que sí. Pero eso no quiere que tal cosa cambie tu prioridad. Tu prioridad es vivir en perspectiva del reino. A menos de que te sea un impedimento el tema del crecimiento personal, yo sí diría, pues tú tienes que elegir. Versículo 21. Fuiste llamado cuando eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Pero antes de que se nos olvide, miren lo que dice el versículo 24. Dice, hermanos, cada uno debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. La pregunta para nosotros es, ¿para qué nos llamó? Es una pregunta que vas a tener que responderla toda tu vida. ¿Para qué Dios me llamó? Pero algo que sí es bastante claro es que Dios no nos llamó para utilizar nuestra juventud para complacernos. Eso sí es bien claro. Para eso no nos llamó. Tampoco fue para utilizar nuestro matrimonio como una excusa para no servir al Señor. Y esto se ve muchísimo no, estoy cuidando a mi esposa, estoy cuidando a mi esposo, estoy cuidando a mis hijos, entonces no puedo servir al Señor. Un momento, para eso no te llamó el Señor te llamó para servirlo.
Por lo tanto, vive como si no tuvieras esposa, como si no tuvieras esposo. Si bien el casado tiene que lidiar con las dificultades que no tiene el soltero, los dos, tanto el que está casado como el soltero, tienen que vivir para servir al Señor, no importa su condición. Su prioridad es servir al Señor. Dicho esto, mis hermanos, ¿qué nos llevamos de este mensaje? El ser humano tiende a determinar su servicio por su condición. Es decir, si soy joven, pues podría servir. Pero si ya estoy casado, pues ya no tengo tiempo, uno dice. O sea, tengo demasiadas cosas. El ser humano tiende a determinar su servicio a Dios por su condición. Sin embargo, aunque cada condición viene con sus dificultades, porque esto es lo que le decía a los jóvenes o ser joven es difícil porque tienes que lidiar con muchas cosas. No tanto con el tema del matrimonio, pero sí tienes que lidiar con muchas cosas. Y el matrimonio, pues los que están casados saben que hay que lidiar con muchas cosas. Cada condición sí viene con sus dificultades, pero el servicio no se determina por la condición, se determina por quiénes somos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra identidad no puede referirse a la soltería. Tú no te puedes referir a ti como soltero. Soy un soltero. La realidad es que eres un cristiano. Ese debería ser tu identidad, no tanto si eres soltero o casado. Nuestra identidad no puede referirse al matrimonio. Tú no puedes presentarte, soy casado. No, tú eres cristiano. Primero eres cristiano y después eres casado. O primero eres cristiano y después eres soltero. ¿Por qué? Porque nuestra condición no determina nuestra relación con Dios. Es decir, si estoy soltero, significa que tengo una relación más fuerte con Dios. Eso no es real. Si estoy casado, quiere decir que no tengo una relación tan fuerte con el Señor. Tampoco es real. Nuestra condición, tanto en la soltería como en el matrimonio, no determina la relación que deberíamos tener con Dios. Las dos condiciones, la persona que está siendo soltero, siendo casado, tienen que tener una relación con Dios. Las dos condiciones tienen dificultades, tienen problemas y tienes que aprender a lidiar con eso en perspectiva del reino y no tanto de tu condición. Porque nosotros ponemos como excusa la condición. Si es soltero, pues pones como excusa, es que tengo que estudiar, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer eso, pero no, o sea, es una excusa. Si eres casado, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que no tengo tiempo, tengo que lidiar con esto. Entonces, es una excusa. O sea, te excusas por no tener una relación con Dios. Es simplemente una excusa. Versículo 24. Hermanos, cada uno debe permanecer ante Dios en la condición que estaba cuando Él lo llamó. Así que no importa la condición en la que estés, eso no determina tu servicio y tampoco determina la relación que tienes con Dios. Lo que determina tu servicio es la relación que tienes con aquel que te llamó con un alto precio o compró con un alto precio. Es decir, yo no soy casado, yo no estoy casado, soy cristiano. Por encima de mi estado civil, soy cristiano. Yo no estoy soltero, soy cristiano. Por encima de mi estado civil, soy cristiano. Así que mi servicio es determinado por la relación que yo tengo con Dios y no al revés. Así que no es que la soltería determina cómo debo de vivir, tampoco el matrimonio determina cómo debo vivir. La relación con Dios es la que determina cómo debo vivir, cómo debo servir, cómo debo comportarme. Es Dios, la relación que yo tengo con Dios. Dice el versículo 17, de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando a todas las iglesias. Así que, ¿a qué fuimos llamados? Pues no fuimos llamados para disfrutar o poner como excusa nuestra condición civil. No fuimos llamados para eso. Versículo 24 dice, hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios. Y usted tiene que poner ahí subrayado, porque es énfasis en esa palabra, permanecer. Aquí fuimos llamados a permanecer. Más allá si usted no conoce o no entiende muy bien su llamado, el llamado más grande que nosotros tenemos aquí es permanece ante Dios. En la condición en la que estabas cuando Él te llamó. Fuiste llamados a permanecer, no para otra cosa. Esto ayuda muchísimo para aquellas personas que dicen, yo no puedo servir al Señor porque estoy
porque estoy casado, porque mi esposo no me deja servir, porque mi esposa no me deja servir. Un momento, eso no determina tu servicio. Si bien tienes que tratar de lidiar con ese tema, algunos, esto es real, algunos están llamados para ser buenos esposos, buenas esposas. O sea, ese es su llamado, su ministerio. Así que no puedes decir, yo no puedo servir al Señor porque estoy casado, porque no me dejan servir. No, eso no es real, no es lógico. O sea, ¿a qué fuiste llamado? A permanecer ante Dios en la condición en la que fuiste llamado. Nada más. Por lo tanto, mis hermanos, si eres esclavo de algo, procura hacerte libre. Si eres esclavo de tu familia, de la perspectiva de este mundo, procura hacerte libre. ¿Por qué? Porque Dios te compró con precio alto. Y eso determina o va a determinar el rumbo que va a tomar tu vida desde el momento de que elijas ser libre. ¿Por qué? Primero, porque la soltería, por el propósito, es mejor que el matrimonio. Esta condición, en esta condición tú vas a aprender a servir y a tener una relación con libertad con el Señor, cosa que no vas a tenerlo en el matrimonio. Lo segundo que vimos es que nuestro estado civil, no importa si eres soltero o casado, debe ser vivido con miras al cielo y no en la tierra. Lo que tenemos aquí en la tierra, lo que hemos logrado en esta tierra, no, hermanos, eso va a desaparecer, nuestra propia vida va a desaparecer, así que nosotros tenemos que vivir en miras al cielo. El problema del ser humano es que tiende a pensar de que lo que ha logrado es todo lo que va a lograr. Y como eso es preciado para esta persona, se vuelve un tesoro para su corazón. Y lo tercero es que cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó. No importa la condición en la que estés. Nosotros fuimos llamados a permanecer en el Señor y no tanto en la condición que nosotros mismos nos hemos colocado. Primero somos cristianos, después podemos ser solteros, podemos ser casados. No importa la condición, nosotros fuimos llamados para permanecer delante del Señor y comportarnos delante del Señor, no importa la condición en la que estemos. Esas son las tres enseñanzas que nosotros tenemos en esta parte y que nos van a ayudar, espero yo que nos ayuden mucho a cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida y de nuestro estado civil. ¿Hay problemas que van a surgir? Claro que sí. De eso no, o sea, eso no está diciendo, Pablo, que no vamos a tener problemas. Pero nuestra condición civil no puede determinar nuestro servicio y tampoco nuestra relación. Es nuestra relación quien determina nuestro estado civil y cómo nos vamos a comportar. Dicho esto, mis hermanos, si les agrada, vamos a cantar. Vamos a tomarnos un tiempo y cerrar nuestras Biblias, empezar a pensar en lo que hemos aprendido. Y lo que tenemos que cambiar. Hay cosas bastante radicales que nosotros tenemos que decidir. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida
enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos, Señor, que el principio eres tú, el final eres tú, que ante todo, Señor, la gloria es tuya. Enséñanos, Señor, a vivir como esposos, como hijos, Señor, a dedicar, Señor, nuestro tiempo a tu palabra, a tu presencia, a mantenernos, Señor, en una relación constante contigo. A entender, Señor, que casados, solteros, Señor, el principio eres tú, Padre Santo. Y bendice, Señor, esta semana. Permítenos, Señor, alabarte, glorificarte con nuestras acciones, Señor. Quita, Señor, ese estorbo de nuestro corazón para poderte buscar con anhelo, con esperanza. Anhelando, Señor, tu venida. Anhelando, Señor, vernos contigo pronto, Señor. Y permítenos, Señor, la próxima semana bendecir tu nombre, Señor, juntos, alabarte, glorificarte. A una sola voz, Señor, buscándote con un corazón sincero, limpio. Y si está cargado, Señor, dejarlo ahí, en los pies de tu Hijo amado, Señor. Nos despedimos, Señor, en este día, dándote la gloria y la honra por tu palabra, por este tiempo, Señor, de permanecer juntos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. No olvidemos nuestra seguridad y que el Señor nos bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Hasta luego. No. Chao.